Hola, les damos la bienvenida al podcast de Sánate, tu refugio de bienestar mental. En este podcast hemos creado un espacio seguro para conversar y sanar. En el día de hoy vamos a hablar en este episodio sobre la psicoterapia y el objetivo es contarles mi experiencia con cómo he ido a lo largo de los años cambiando mi percepción sobre la terapia tradicional y la psicoterapia en particular. Para empezar les cuento que yo he empezado el camino de la meditación y del desarrollo personal a mis 18 o 19 años. En un momento en mi vida donde estaba buscando muchas respuestas que no encontraba, me conecté con la meditación, con un grupo de meditación en donde aprendí muchas cosas. Y sobre todo aprendí y me decían que mucho del trabajo venía de adentro, del trabajo interior, y que muchas de las respuestas las teníamos nosotros. Algo que sí me pareció que me afectó a lo largo de esos primeros años de meditación era la creencia que empezaba a escuchar y cada vez más de que no era necesario ir a una psicóloga o a un psicólogo y hacer terapia, que necesitábamos poder resolver nuestras cosas solos y poder trabajar en nosotros mismos, y la meditación también es una herramienta para poder hacerlo. Durante muchos años tuve mucho prejuicio con la terapia, sobre todo con la psicología y el psicoanálisis tradicional. Sobre todo también porque había visto como en mi familia había personas que iban años y años a la misma terapia, y me parecía raro que existieran técnicas en donde mi sensación y mi entendimiento generaban dependencia, porque cómo podía una persona estar tantos años yendo a un terapeuta y que no le den de alta. Esas eran como las visiones que yo tenía cuando era más pequeña. A lo largo del tiempo y de la vida, obviamente nos vamos enfrentando a situaciones diferentes, dificultades, dolores, pérdidas y momentos que no sabemos cómo resolver, que nos desbordamos y en donde necesitamos pedir ayuda. Y ese fue un poco mi caso. Yo me di cuenta que había cosas que estaba pasando en mi vida que yo no podía resolver sola y que sentía que quería pedir ayuda, pero al mismo tiempo sentía una contradicción, porque mi cabeza me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a sentar enfrente de un extraño y le voy a contar mis problemas? Pero si esa persona no me conoce, pero si esa persona no sabe nada de mí, ¿y esa persona qué me va a decir? Y encima le voy a pagar a alguien para escuchar mis problemas. Tenía muchos prejuicios, que son prejuicios que creo que son normales cuando uno no conoce cómo funciona una terapia y no la ha probado, ¿no? Pero lo cuento para que sepan, porque hoy tengo una mirada completamente diferente de la psicoterapia, pero eso no significa que siempre ha sido así, sino que yo venía con muchos prejuicios. En el medio, la vida misma, me puse en pareja con una persona que estaba estudiando psicología y que terminó su carrera cuando nosotros estábamos todavía juntos. Y empecé a ver la psicología desde otro lado. Empecé a entender un montón de cosas y empecé a vincularme con personas que eran psicólogas o que estaban estudiando psicología, y empecé a ver la riqueza del aprendizaje que había. A través de esta pareja también conozco que existen distintos tipos de psicología. Para mí la psicología era el psicoanálisis, y para mí el psicoanálisis era igual a revolver los problemas del pasado y hundirse en esos problemas. Estoy hablando con completamente desconocimiento, sino simplemente estoy compartiendo lo que para mí era en ese momento el psicoanálisis. Pero descubro que no existe solo el psicoanálisis, que hay también otro tipo de psicología y hay también psicólogos que aplican otro tipo de terapia y otro tipo de herramientas. Es así como me decido, después de mucho dudar, empezar mi primera sesión con una psicóloga que trabajaba en un centro en donde trabajaba en la terapia conductivo-conductual de tercera generación, que para mí en ese momento yo no entendía qué significaba. Lo que sí yo entendía era que era diferente a lo que en mi cabeza era el psicoanálisis. Empiezo con esta terapia en un momento en donde yo estaba muy cansada, muy angustiada, muy estresada. Tenía 2 trabajos, estaba terminando mi carrera, tenía una vida de locos, no paraba. Pero no me daba cuenta, vivía en Buenos Aires y el ritmo de vida era súper acelerado. Y hay algo que me dijo esta terapeuta, esta psicóloga en la primera sesión, que a mí me dio mucha paz, me dijo, mira, lo que yo voy a hacer acá es poner luz sobre lo que vos me digas.
yo solamente te voy a ayudar a poner luz. Vos vas a poner las cartas sobre la mesa y yo te voy a ayudar a ponerle luz, a tener claridad y a que puedas tomar las decisiones que quieras tomar para tu vida. Y eso a mí me hizo poner automáticamente a la psicóloga en un rol de una persona que realmente me podía ayudar. Hice un proceso de terapia con esta persona durante 1 año y medio, casi 2, hasta un momento en que las dos sentimos que ya estaba, que lo que yo había ido a trabajar se había resuelto y que estaba bien si yo quería dejar de ir a la terapia, ¿no? Porque a mí también me daba culpa, porque a mí sí que lo que sí me di cuenta es que yo fui por un tema específico, lo fui trabajando, lo fui resolviendo, pero claro, somos personas, nos pasa la vida, somos personas complejas y luego salen otros problemas, salen otros temas, otros desafíos y cuando probás algo que te funciona, que te ayuda a resolver cosas que creías imposible de resolver, obviamente te motivas para querer seguir trabajando. Lo que yo me quedé de esta primera experiencia con una psicóloga fue que primero cambié completamente mi percepción sobre lo que es la psicología. Segundo, que la psicología o las terapias con una psicóloga pueden tener un inicio y un fin, y ese inicio y fin también pueden ser cortos, y que la psicóloga, en este caso, no solo me acompañó en resolver lo que yo quería resolver, sino que además me fue educando y me fue dando herramientas para que yo pueda reconocerme más a mí misma, tener más autoconocimiento y poder tomar mis propias decisiones sin la necesidad de depender de ella, cosa que a mí me pareció fascinante y que creía que una psicóloga hacía todo lo contrario. Esto fue hace muchos años, ahora más de 10 años, y me quedo con un recuerdo muy lindo de esa terapia. Y además, mi psicóloga tenía una mentalidad tan abierta que, fíjense la curiosidad, que fue ella en un momento hablándole yo de mis cosas, de mis creencias, de qué meditaba, de qué leía, de lo que hacía, ¿no? De toda la parte más espiritual que estuvo en mí desde mis 18, mis 19 años como muy latente. Ella me recomendó si quería hacerme una carta astral, que yo no sabía, lo había escuchado, pero nunca había hecho. Y fue ella quien me recomendó un astrólogo. Y a mí ahí me explotó la cabeza, porque dije, qué bueno, ¿no? Que una psicóloga que yo pensaba que estaba encasillada solo en una línea, ella obviamente no me lo hizo, pero me recomendó poder hacerlo para ayudarme a mí en mi autoconocimiento y porque veía que era algo que yo de alguna manera u otra se lo estaba diciendo, ¿no? Como que estaba en esta búsqueda de más conocimiento, de más cosas y nunca había hecho un contacto con la astrología y no me había hecho nunca mi carta astral ni mi revolución solar. Entonces esto para mí también fue una perlita, ¿no? Y me habló de que tenía enfrente una persona que me estaba viendo a mí, Daniela, como persona y que me estaba integrando todo lo que ella sentía que yo le transmitía que necesitaba. Luego de esta terapia decido frenar, decido terminar, decidimos juntas terminar las sesiones, el tratamiento, el proceso que habíamos hecho juntas y por un tiempo no hago nada. Y luego empiezo con una crisis profesional muy fuerte, que ya había salido cuando yo estaba en la terapia, una crisis profesional muy fuerte, pero siento que necesitaba otro tipo de ayuda, como que necesitaba algo como más a la acción. Yo también soy así, ¿no? Muy de, me gusta soñar, me gusta crear, puedo ser muy idealista, muy romántica y al mismo tiempo necesito accionar. Y necesitaba a alguien que me ayude a accionar y a poner mis objetivos claros y a darme el empujón. O sea, necesitaba mucha más intervención para poder tomar la decisión en ese momento que era dejar mi carrera profesional que había construido durante muchos años. En ese momento entonces yo decido probar con una coach, una life coach, que por lo que la veía en sus redes sociales, por lo que veía en sus vídeos, era muy cañera, ¿no? Iba muy a los objetivos y muy a empujar. Entonces, luego la parte de coaching lo contaremos en otro episodio, pero lo que quiero traerlo a esto acá es que yo me permití, y no pasa nada, fue como hacer esto, ¿no? Necesitaba hacer la experiencia con una terapia, con una psicoterapeuta. Después se terminó ese proceso, resolví lo que fui a resolver esa terapia.
sentí yo, y la terapeuta estuvo de acuerdo en darme de alta y decir que el proceso se había terminado, y luego con el tiempo yo sentí la necesidad de hacer otro tipo de trabajo. Pasaron muchos años, y esto fue hace casi 10 años, y hace 2 años, más o menos, volví a retomar un proceso de terapia con una psicóloga. Durante estos años, en el periodo entre esta experiencia con esta psicóloga y hace 2 años, sí que hice cosas, obviamente, la meditación es parte fundamental de mi vida. Hice sesiones de coaching, que luego lo contaré en otro episodio, distintos tipos de coaching, hice distintas terapias complementarias también. Pero llegó un momento de mi vida y en una situación muy particular que estaba viviendo y que no podía resolver, que sentí que estaba haciendo coaching en ese momento y sentí que necesitaba algo más profundo. Esa fue mi sensación. Esto no quiere decir que la psicoterapia sea más profundo que el coaching. Estoy hablando de mi situación personal y lo que yo sentí en ese momento. Yo estaba en una relación que sentía que se había terminado, que yo no quería que se termine, que seguía dándolo todo para que eso continúe, pero que sabía que me estaba haciendo mucho daño y que necesitaba terminar la relación, pero no sabía cómo, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo salir de ahí. Y sentí que necesitaba un acompañamiento diferente. Y fue así como a través de la recomendación de una amiga llegó a Alexia. Alexia la vieron en uno de los episodios del podcast de Sánate, es nuestra directora terapéutica y es cofundadora de Sánate. A Alexia la conozco haciendo terapia. Una amiga muy querida me la recomendó 2 años antes de que yo me decida hacer terapia con ella. Y me la recomendó mi amiga, conociéndome mucho y sabiendo que yo necesito una psicóloga que sea con mente muy abierta, que sea holística, que integre muchas cosas y que no esté solo sesgada en la psicología tradicional, ¿no? Porque así soy yo, porque es mi personalidad, porque en mi vida está integrado todo esto. Después de 2 años de que mi amiga me la recomiende, un día sin saber qué más hacer, le escribo. Y tenemos nuestro primer punto de contacto y empezamos las sesiones de terapia. Mi objetivo fundamental sobre todo era poder calmar mi angustia, tener claridad y desbloquear lo que tenía que desbloquear. Yo sabía con todo mi ser que la solución era separarme en ese momento de mi pareja, pero también sabía con todo mi ser que no quería y tenía un dolor muy, muy grande por esa separación. En esa relación y acompañada por Alexia en este proceso de terapia que hicimos juntas, yo entendí una enseñanza que fue muy, muy grande y que fue que el amor no alcanza. El amor no siempre es todo. Yo me considero una persona romántica y siempre creo, y lo es, porque en distintas cosas de mi vida ha sucedido así. El amor mueve montañas, puede mover montañas, te da esta energía, te da esta fuerza para hacer cosas que vistas en perspectivas y vistas con distancia parecen una locura, ¿no? Y es mágico, pero para construir una relación a largo plazo, para construir una familia, solamente el amor no alcanza. Y con mucho dolor entendí que por más de lo mucho que yo quería a esa persona, por mucho que él me quería a mí, esa relación ya no funcionaba y teníamos que dejarla ir. Para mí fue un proceso muy duro, fue muy doloroso, porque no solo era romper con la pareja, sino también era romper con el proyecto de vida, obviamente, ¿no? Como cuando se rompe una pareja, uno no rompe solo con la persona, sino rompe con el proyecto, con la relación que tenían juntos, con el proyecto de vida a futuro. Y para mí también había sido muy importante porque había sido el motivo por el cual yo me había venido a vivir a España. Entonces también se me quebraba un poco el proyecto de qué estaba haciendo yo en España, quién era yo sin él, qué hacía yo acá sin él en Barcelona. Entonces fue un proceso muy, muy duro, fue muy doloroso
y en donde me sentía muy sola en mi interior. Tenía que tomar muchas decisiones y al mismo tiempo quería tener la fuerza. Yo sabía las decisiones que tenía que tomar, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Y eso era lo que yo buscaba en las sesiones con Alexia, en las sesiones con la psicóloga. Necesitaba poder recuperar mis fuerzas para tomar las decisiones, aunque fuesen dolorosas, aunque no fuesen lo que mi mente quería, sabía que eran lo mejor para los dos. Y empezamos con Alexia entonces un proceso en donde ella me acompañó paso a paso. Fue muy sutil y muy amoroso su acompañamiento, porque paso a paso me fue acompañando en este proceso que yo lo sentía como un desgarro. Y no solo me acompañó a poder separarme de una forma amorosa, ¿no? Con todo el dolor, con toda la tristeza, con todo lo que vino arraigada a esa separación, pero yo me sentí como cuando estás en el medio de la tormenta, la estás pasando fatal, pero fatal. Hay truenos, hay granizo, hay mucha lluvia, hay mucho viento, no te puedes mover, pero sabes que va a pasar. Esa era mi sensación. Me sentía contenida, me sentía sostenida, no me sentía sola. Y no estaba sola, no estaba sola en el sentido literal, ¿no? Tengo un montón de amigos, tengo vínculos preciosos. Tenía en ese momento también vínculos preciosos en España, pero en mi interior yo me sentía muy sola. Y recuerdo que Alexia me acompañó mucho y me fue impulsando a recuperar mis fuerzas y que yo me sentía que me sostenía la mano, ¿no? Y lo conté en la entrevista que hicimos juntas con Alexia, lo conté, pero lo repito porque muchas veces como que yo tomaba una decisión en la sesión con Ale y después decía, bueno, ahora lo voy a hacer, ¿no? O sea, tengo la decisión ahora, bueno, tengo la fuerza para hacerlo. Y le decía, yo lo hago, pero no me sueltes la mano. Y esta mano era simbólica, porque lo más curioso de todo es que yo a Alexia nunca la vi en persona, todavía, al día de hoy, no nos hemos visto en persona. Y hemos construido un vínculo, primero como terapeuta y paciente, y ahora obviamente ya no soy su paciente, nos hemos convertido en socias y nos estamos conociendo como socias. Pero lo importante de esto es que Alexia en su acompañamiento me ayudó a mí a tener la fuerza a volver a conectar conmigo. Yo sentí que volví a mí, estaba en una relación de codependencia muy fuerte y me había perdido un poco en el camino, ¿no? Y también esto implicó todo el proceso de emigrar, todo el proceso de volver a armar la vida de vuelta, en una situación de mucha vulnerabilidad emocional que las personas que han emigrado me van a entender y van a empatizar mucho mejor de lo que estoy hablando y las que no, lo contaremos en un episodio también. Y entonces lo que yo sentí y lo que pude hacer gracias a este acompañamiento psicológico fue poder tener la mente en paz, poder tener claridad aún en el medio de la tormenta, poder saber que el dolor que sentía era válido, que la tristeza que sentía estaba ahí, poder amigarme con eso, atravesarla, abrazarla, no resistirme, que ese era un gran tema mío, porque a mí me gusta, y las personas que me conocen lo saben, ¿no? Soy muy chispita, soy muy positiva, siempre estoy haciendo cosas, veo siempre la vida de una forma muy optimista y de repente verme triste, verme perdida, no saber qué hacer, no poder tomar decisiones, sentirme completamente paralizada en la vida, fue un momento muy duro, muy, muy duro. Y sé que no hubiese podido atravesarlo a esta separación de, de una manera amorosa dentro del dolor, pero lo que siento es que también a través de la psicología, de la psicoterapia, lo que yo pude hacer es evitarme mucho sufrimiento, porque el dolor estaba ahí, pero el sufrir constantemente, eso lo pude evitar gracias al tener al lado mío una profesional que estaba entera, dedicada 100% a mí en las sesiones y que me daba esa compañía, esa contención que necesitaba, que obviamente tenía la contención de mis amigas, de mis amigos y de mi familia. Mi familia siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida. Lo que pasa es que no es lo mismo, porque no es un acompañamiento tan puro, ¿no? Porque hay una subjetividad, hay un interés en los vínculos, ¿no? De mis amistades, mis familias, todo.
Ellos lo ven todo a través de mis ojos y de lo que yo le cuento y de la historia. Y el profesional tiene todas las capacidades para poder verlo desde afuera, poder abstraerse, poder no involucrarse emocionalmente y poder acompañarte en lo que sea que vos necesitas como persona. Asimismo, también el trabajo en las sesiones con Alexia, por ejemplo, al principio nos veíamos una vez por semana. Hubo momentos en que yo sentía que era demasiado, porque claro, no es solo la sesión, sino que después hay que digerir, procesar, trabajar. Yo estaba en un momento en que también tenía que ir haciendo, no era solo sentarme a hablar con la psicóloga y tener mis sesiones, sino también ir haciendo. Entonces, por momentos yo le decía, Ale, podemos hacer este mes cada 15 días. Entonces hacíamos cada 15 días y a mí me daba más aire cuando sentía mucha presión, ¿no? De todo lo que me estaba pasando. Y Ale me acompañó en este momento tormentoso y de mucho dolor, en donde yo sentí que emocionalmente toqué fondo y me partí en 1000 pedazos, pero gracias a partirme en 1000 pedazos, yo siento que salió otra luz y que me pude reconstruir y volver a reconectarme conmigo. Y también lo que fue muy importante para mí en este proceso de psicoterapia, que Ale además tiene una mirada de una psicoterapia integral, ¿no? Al mismo tiempo, ella es súper profesional en lo que hace como psicóloga colegiada y tiene además conocimiento de muchas técnicas alternativas y complementarias, que aunque no las aplica en la terapia, se le nota y te puede orientar, te puede guiar también para recomendarte otras terapias, otras técnicas que te pueden servir en el momento en que estás. Por ejemplo, hubo en un momento que ella me recomendó, por ejemplo, que me haga unas sesiones de Sama, que es un tipo de terapia cuántica que te ayuda a liberar un montón de creencias y un montón de cuestiones que te están pasando de una forma también súper amorosa, ¿no? Entonces, esta visión de vuelta integral, que yo, por ejemplo, le podía hablar a Ale, a la psicóloga me hice la revolución solar y me salió esto, y ella lo tomaba y hablábamos de esto y lo integrábamos a mi proceso, o hice los registros mágicos. Claro que uno piensa frente a un psicólogo, le digo todo esto y me tacha de loca, y no, poder tener enfrente una persona que también puede entender todos los procesos complementarios o las terapias complementarias que uno quiera hacer, ¿no? Porque es sobre todo el respeto hacia la persona que tiene enfrente. Así me sentí yo en este acompañamiento psicológico que hice. Y el otro punto, que no es menor, es que mi objetivo con Ale era poder atravesar mi separación. Pero lo que logramos fue aún mayor, porque fue no solo atravesar esa separación, lograrlo, volver a tener ese espacio para mí, recuperar mi autoestima, volver a mí, recuperarme a mí, ¿no? Yo recuerdo abrazarme a mí misma, ¿no? Y sentir que ahí me tenía, ¿no? Que me estaba recuperando. Eh, Poder de a poquito levantarme, recuperar mi alegría, recuperar mis ganas de vivir, recuperar, bueno, un poco mi forma de ser. Pero también Alexia, en este caso, fue muy importante como psicóloga para ayudarme a quitarme el miedo de volver a abrirme al amor. Porque tiempo después de la separación apareció el que actualmente es mi pareja y yo tenía muchísimo miedo de equivocarme, muchísimo miedo de volver a salir lastimado, muchísimo miedo de que no funcione y sobre todo tenía miedo a abrirme de vuelta al amor, que es normal, ¿no? Cuando uno termina una relación en donde para mí había sido una relación en la que yo me veía para toda la vida, no tenía duda alguna, ¿no? Y que eso se rompa, luego, claro, volver a confiar lleva tiempo. Y Alexia, como psicóloga, me acompañó en este proceso paso a paso, de a poco, de no solo volver a confiar, sino de no perderme en el proceso del amor, no perderme en la relación. Entonces yo hice muchos ejercicios de volver a encontrarme conmigo, saber qué es lo que quería, qué es lo que no quería y poder comunicar sobre todo desde el principio con total claridad qué es aquello que deseo, cómo soy, poder mostrarme tal cual soy y poder ser súper abierta, lo que implica es una vulnerabilidad muy grande, que es ahí donde viene el miedo a que nos lastimen, ¿no? Y esto lo pude hacer
y pude volver a confiar, pude volver a abrirme al amor gracias a tener de la mano una psicóloga que me iba acompañando. Entonces, para mí la psicología en mi vida antes era algo innecesario, era algo que tenía un prejuicio muy, muy grande. Y luego, a través de la experiencia y de los resultados, me di cuenta de lo importante que es saber pedir ayuda, de lo importante que es poder tener al lado tuyo una persona que está velando por tu bienestar constantemente, que en esa hora de sesión que tenés está esa persona junto a ti y es lo único que importa y que sos su prioridad en ese momento y que te está escuchando y que ya sea que cual sea el problema que le lleves o el desafío, el dolor, lo que lleves, es válido, está ahí para ser sostenido y para ayudarte a atravesarlo. Y entonces de vuelta es importante entender que la vida puede ser muy compleja, que podemos atravesar momentos que no sabemos cómo resolver, que creemos que muchas cosas nos pasan solo a nosotros y en nuestras cabezas es muy grande. En nuestra cabeza podemos crear un miedo, un dolor, un temor, hacerlo gigante, porque a veces nuestra mente puede ser nuestra propia enemiga y poder tener a alguien con quien hablarlo y trabajarlo de manera profesional puede aliviar mucho nuestro dolor, nuestro sufrimiento y puede ayudarnos a ver la luz y a crecer, a avanzar en ese espacio. Sobre todo yo me sorprendí mucho cuando vine a España porque siento que acá en España hay un tabú muy grande todavía con la psicología y con las terapias complementarias. En Argentina, por ahí estamos más, en Argentina y en general en Latinoamérica, porque estamos más en el otro extremo, ¿no? Es que es totalmente normal, hasta a veces se ha puesto de moda ir a terapia, ¿no? Que tampoco digo que sea eso, pero sí es importante cuando, lo que yo siento aquí en España es que cuando hay un tabú tan grande, la gente le da miedo pedir ayuda. Porque yo he escuchado de amigos españoles decir, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Si el psicólogo van los que están locos. Y tal vez esa persona piense eso, y tal vez esa persona no necesite ir a terapia, pero tal vez en su círculo haya alguien que sí necesita, y al escuchar esto, claro, se siente inhibido o inhibida. Como, claro, si van los locos, ¿cómo voy yo a pedir ayuda, no? Estoy generalizando una situación, pero para mí el contraste es grande comparado con Argentina, y creo que es importante que se pueda hablar de esto sin tabú, que la gente pueda expresar lo que le está pasando y que la gente pueda buscar ayuda cuando lo necesita. Porque hay situaciones en que realmente no podemos solos y no pasa nada. No pasa nada. Podemos tener la mano de un profesional por un tiempo hasta que cobremos la fuerza y la claridad para seguir solos por nuestro camino. Y vamos a salir de ese proceso terapéutico fortalecidos. Eso es lo importante. Fortalecidos. Ya me rompí la creencia limitante de que un proceso terapéutico de psicología generaba dependencia. Al contrario, yo hoy me siento mucho más empoderada, con mucho más fuerza y entendí que pueden ser procesos que son en momentos puntuales de la vida, en función de lo que estás atravesando y en función de lo que necesites. Y de vuelta, poder tener estas herramientas de autoconocimiento para entender cuándo se necesita ayuda, cuándo no, y qué tipo de ayuda se necesita o necesitas en ese momento en función de lo que está pasando y en función de tu ser, de cómo sos, de cómo sentís, de qué es lo que necesitas. Entonces, el episodio de hoy sobre todo era para naturalizar un poco el tema de la psicología, contarles a través de mi experiencia cómo han sido mis procesos de acompañamiento psicológico y los beneficios que he obtenido, e invitarlos a que si necesitan ayuda o si conocen a alguien que necesita ayuda, que creen que no está pasando un buen momento, se animen a pedirla, que no pasa nada, que es normal y que eso no te cambia tu condición como persona, es simplemente la necesidad de pedir ayuda por un momento o por un tema puntual. Y además recordarles que desde Sánate pueden acceder a una sesión gratuita con Alexia, con nuestra terapeuta, para tener una sesión de orientación, para saber cómo están, dónde están, qué es lo que necesitan y qué tipos de terapias se les pueden recomendar en función de su situación. Como siempre, estamos encantados de escucharlos, de leer sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Estamos siempre disponibles para que construyamos juntos y juntas este espacio seguro de confianza para conversar y sanar. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.